mientras vamos hacia la parte final de la serie de Primera de Juan, hay un sentir y ha habido un sentir muy fuerte durante esta semana, mientras he estado delante del Señor. Y tiene que ver con esa identificación que Dios anhela, desea para cada uno de nosotros. Yo quisiera impresionar. Yo tengo aquí unas notas, tengo aquí algo que me he preparado y todas esas cosas. Y sí vamos a ir a la palabra. Pero yo quisiera impresionar, hablar directamente de mi corazón hacia todos ustedes. El apóstol Pablo, ¿verdad? En una de sus cartas, él habla específicamente acerca de la identificación con la cruz. La identificación con la cruz de Cristo. La cruz, el Cordero, como decíamos, que fue inmolado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, fue destinado a ser inmolado. Lo dice en Apocalipsis, el Cordero destinado, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y el mismo Pablo habla de que su gloria está, ¿cómo no gloriarme? Y estoy parafraseando, ¿verdad? En la cruz. En la cruz. Y es que Dios, la cruz es el centro de todo lo que nosotros somos. En la cruz a través de la cruz nosotros somos reconciliados con Dios. Pero Dios, la cruz glorifica a Dios. Y utilizando las palabras del pastor John Piper, la cruz por causa de la gloria de Dios, pero la cruz también por causa de nuestro gozo. ¿Cómo dos cosas pueden estar tan entrelazadas? La cruz por causa de la gloria de Dios, porque Dios es un Dios todo glorioso. Dios está centrado en su gloria. Él es existente en Él mismo. Él es suficiente en Él mismo. Él es. Él no era desde el principio. Él no va a ser. Él no está siendo ahora mismo. Él es. Eso no me cabe en la mente. El sentido de la eternidad de Dios no me cabe en mi mente tan obtusa. Cómo Dios se glorifica, cómo Dios, la cruz trae gloria a un Dios que es todo glorioso y al mismo tiempo por nuestro gozo. Cuando pensamos en eso, no nos queda otra de estar delante del Señor, considerando, dar gracias al Señor por esta salvación tan grande que hemos recibido. Gracias, Señor, por Él habernos redimido de nuestros pecados por su sangre. Gracias, Señor, porque tú, centrado en tu gloria, tú te hiciste hombre, te despojaste de todo aquello que da honra a tu carácter divino. Tomaste forma de siervo y cargaste, siendo inocente, cargaste con el peso de todo el pecado de la humanidad por causa de la gloria del Padre, porque estaba destinado, porque el Padre le plujo, era parte de ese pacto redentor ratificado, señalado, cumplido en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, y por eso trae gloria al Padre, porque a través de esa cruz, a través de la cruz, el plan de Dios hacerse de un pueblo que le sirva. Un pueblo que no solamente, un pueblo que aún antes de la caída Dios se quiso hacer de un pueblo que se sirva, que le honre, que le adore.
Y muchos pensamos, oh, la cruz fue el plan B de Dios. La cruz no fue el plan B, la cruz fue destinada desde antes de la fundación del mundo. Sabía Dios que el hombre iba a caer. Sabía Dios que el pecado iba a venir. Pero Dios está centrado en su gloria. Y el estar centrado en su gloria no le hace a Él un Dios megalómano, un Dios inaccesible, un Dios inalcanzable. Él en su gracia se extiende hacia nosotros. Ese es en su favor inmerecido, Él se extiende hacia nosotros. Dice en Efesios capítulo 1 que hemos sido creados en Cristo Jesús para alabanza de la gloria de su gracia. O sea que no fuimos creados, utilizando como la palabra de David en el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Le pertenecemos a Él. Fuimos hechos en Él y por Él y para Él. En Romanos capítulo 11 lo dice así mismo, esas mismas palabras. En Él, por Él y para Él. Oh, profundidad de las riquezas de la gloria de Dios. Cuán inescrutables e insondables son sus riquezas. Ese es el Dios a que servimos. Yo quiero traer a su consideración, cuando el apóstol Pablo habla en una de sus cartas, en eso, diciéndole a Timoteo, ¿verdad? Si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Timoteo, ¿verdad? Si alguno anhela, y yo no me quiero enfocar en la parte de obispado, más allá de lo que tiene que ver al servicio al Señor. No quiero profundizar en lo que es el oficio del obispo. Eso no es el tema que nos toca. El tema que nos toca es el servicio al Señor. Y el tema que nos toca es la palabra anhelo. Porque anhelo es una palabra muy contundente. Ese mismo anhelo es el mismo anhelo que el salmista decía: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean tus atrios, oh Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y luego dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Un día en tu presencia. Un día es mejor estar a la casa, a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Un día en la casa, en la puerta de la casa de mi Dios. Pero la palabra que quiero llamar la atención es la palabra anhelo. Anhelo. Si alguno anhela todo lo de Dios, si alguno anhela todo lo que Dios tiene, más allá de lo que Él tenga, como si Él fuera un Papá Noel o un tío rico para darnos. Si alguno anhela a Dios mismo en su persona. Cuando yo pienso en la cruz, cuando yo pienso en la palabra de la cruz, y pienso que la cruz, por causa de la gloria de Dios, pero también por causa del gozo nuestro, cuando nuestro gozo está puesto en la cruz, es en el saber y identificarnos que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de Dios, y es la cruz el medio por el cual nosotros somos reconciliados con Dios. Y al ser reconciliados con Dios, existe en Cristo Jesús una unidad en el Espíritu con el Padre. Y eso es lo que en toda esta serie de Primera de Juan hemos tratado desde el principio. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Yo quiero impresionar en esta última parte de esta serie. Tu anhelo. Tu anhelo. Cuando yo era bien joven, ¿verdad? Yo tenía una noción obtusa de lo que era el servicio al Señor. Y de lo que era servirle al Señor, el ministerio tenía una noción bien obtusa. Yo pensaba dentro de mí que el servirle al Señor era una ventana de oportunidad para yo tener audiencia, comunicarme y utilizar la palabra de Dios, desde luego, para comunicar. Un comunicador cristiano. Obviamente eso viene por mi trasfondo de artista. Yo soy músico. Y yo vivía en el escenario, era mi gasolina. Era lo que me daba el oxígeno. El tener audiencia. Y esa era la noción mía. De viajar, la noción de que era la ventana de oportunidad para uno viajar por el mundo y explorar esos sitios que uno nunca ha visto. O la oportunidad de uno pulirse en sus destrezas de liderazgo. O la oportunidad de uno sobresalir y tener reconocimiento. ¿Y cuántos de nosotros vamos al ministerio bajo esa noción? Y lo primero que ocurre en nuestras vidas es que ninguna de esas expectativas se llevan a cabo. Al contrario, lo que recibimos es bastante desánimo, frustración. Y de ahí es que pensamos esa idea de que básicamente de que el ministerio no es para mí. Eso fue una etapa de mi vida. Ustedes sabían una cosa de que lo he dicho otras veces. La mayoría de las personas que entran al ministerio a los 5 años abandonan totalmente el ministerio. Eso es por estadística del Instituto Barna. ¿Por qué? Entre varias cosas. Se frustran, tiran la toalla, se desaniman, van con las expectativas equivocadas al ministerio. Y una cosa que Dios mientras yo me estaba preparando, y lo confieso, ayer de camino, yo estaba en Monroe, estaba en una actividad de un ministerio que después vamos a estar hablando de ellos, pero es un ministerio que apoya a un orfanato y a una escuela de niños abandonados en Nicaragua, en Managua, Nicaragua. Y ayer yo estaba apoyando ese ministerio. Y entonces, de regreso para acá, es como 1 hora para mi casa, de Monroe para acá, estaba yo meditando la motivación del ministerio. Y cuando pienso en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, tomó forma de siervo. No tomó su condición de ser Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hay una muerte que se lleva a cabo. Si Dios te está llamando, si tú anhelas, el apóstol Pablo decía a Timoteo, si alguno anhela obispado, si alguno anhela el servicio al Señor, buena cosa desea. Si el anhelo lo produce Dios, es como un fuego, es una carga que te consume, es una carga que sale de aquí no porque quieres ser reconocido,
no porque quieres un estatus. Créanme, no hay nada de estatus en el ministerio. Esa idea de ministerios almidonados, que, ¿verdad? Eso es una idea, eso es una falacia. Dios te está llamando a una identificación, ese mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo Dios, no se aferró a su condición de ser Dios. Él nunca dejó de ser Dios, pero Él tomó forma de siervo. El anhelo es no solamente al servicio, porque si vamos a servir, si tú tienes un deseo de servir, pero tu anhelo no está por los atrios de Jehová, por todo lo de Dios, te tengo noticias. Tú vas a estar sirviendo, te vas a agotar, te vas a cansar, te vas a frustrar, vas a querer tirar la toalla, vas a desfallecer, pero yo estoy sirviendo. Pero el servicio se vuelve algo similar a, como decir, los Kiwanis, o los Rotarios, o los Club de Leones, o los Habitat for Humanity, o cualquier entidad sin fin de lucro que se dedica a la comunidad. Pero el anhelo que está hablando, y no estoy censurando, no vengo en el espíritu de censurar, nunca lo he hecho. Lo que quiero es poner las cosas en perspectivas. Si tú dices que Dios te llama a servir, pero el anhelo es solamente por el servicio, por el objeto de lo que es el servicio en sí, y no a quién estás sirviendo, entonces debemos considerar realmente nuestra condición, nuestro corazón, si alguno anhela. Porque sabemos que es un honor servirle al Señor porque le amamos, porque su amor nos cautivó, porque su amor es incomparable. Porque aún a pesar de mí mismo, a pesar de mis pecados, a pesar de mi condición, a pesar de donde sea que yo me encuentre en este momento, así como cantábamos ahorita, el poder de su amor me cubre, su amor nos sostiene, su presencia es real, Él es real. Y entonces vamos a poder ver la cruz. Identificarnos con la cruz, no solamente por el gozo nuestro, la cruz, la gloria de Dios en la cruz. Y vamos a poder entender realmente quién es Cristo en nosotros. Realmente el propósito por el cual Dios nos está llamando. Y vamos a poder comprender tantas cosas. Pero si hay preguntas, si hay divagación, ¿eso es una palabra? Si estamos divagando, perdón, a veces cuando tengo el inglés metido, bueno. Si estamos un tira y encoge dentro de nosotros, tenemos que considerar que todos estos meses en Primera de Juan la epístola nos habla, y la vez pasada hablábamos acerca del testimonio de Dios, y vamos a ir a Primera de Juan capítulo 5, rapidito. Fíjense lo que dice el versículo 19. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer
al que es verdadero. Esto es como un cierre, como que cuando tú estás, el discurso que el apóstol Juan está diciendo, que decía desde el principio, que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y a Él es quien yo he visto, hemos oído, hemos palpado, ¿verdad? Tocante al verbo de vida, por eso os declaramos. Eso lo decía al principio, pero ahora está ratificando que ahora sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, y entonces dice, y estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y aquí, ¿cómo el apóstol Juan sabe que estamos en el verdadero? El mundo dice que no, el verdadero estamos aquí, todos los caminos llevan a Dios. Y el apóstol Juan está diciendo que estamos en el verdadero. Y consideremos esto, el mismo Pablo hablaba también del verdadero. Se refería a la superioridad, a la supremacía de Cristo Jesús. Y todos estos apóstoles hablaban del verdadero, de la supremacía de Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que Jesús es el verdadero? Cuando tú estás dispuesto a morir con muerte de un mártir por la causa de Cristo Jesús. Cuando tú estás dispuesto de realmente, que no importa sea lo que te ocurra a ti en tu vida, tú sabes concienzudamente de lo que tú has visto es la realidad, porque no solamente lo has visto, lo has experimentado. Y solamente a través del Espíritu Santo podemos entender realmente el verdadero. Versículo 6 decía, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu glorifica al Hijo. Y habla aquí de que estamos volviendo al versículo 20, estamos en el verdadero. Y aquí viene la declaración contundente. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y la vida eterna. Y luego de eso, al final, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Decíamos que el apóstol Pablo hablaba y le decía a Timoteo, si alguno anhela obispado o anhela el servicio del Señor. Decíamos que el salmista decía, anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Y ese anhelo ocurre porque hay un reconocimiento de ¿qué? Del verdadero, de Cristo Jesús. Pero aún así, cuando reconozcamos al verdadero, a Cristo Jesús, aún así, a pesar de eso, el apóstol Juan está advirtiendo, guardaos de los ídolos. Y con eso se cierra la epístola. Fíjense qué cosa. Yo pensaba que cerraba en el versículo 20, en el verdadero Dios y la vida eterna. Y yo pensaba que ahí cerraba la epístola, porque era como ratificando la declaración que decía al principio, que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero no, le añade esa postdata, por decir así, en una carta. Hijitos, guardaos de los ídolos. Si hay un asunto en nuestras vidas con el anhelo, ¿verdad? Tenemos que escudriñarnos acerca de lo que es ídolo. Y el ídolo
Según el pastor Bobby Conway en su libro El Quinto Evangelio, el ídolo es una representación de lo que honramos, estimamos, adoramos. Son las cosas aparte de Dios para las cuales vivimos, las cosas que nos motivan. Es lo que deseamos por encima de todos. Los reemplazos de Dios que utilizamos para obtener las cosas que queremos o necesitamos. Son aquellas cosas sin las cuales no podemos ser felices. El mismo Federico Nietzsche, en su libro El ocaso de los ídolos, dice que en el mundo hay más ídolos que realidades, y Nietzsche era un ateo. Salmo 16 dice, poderosos son los sacerdotes paganos del país, según todos sus seguidores, pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos. ¿Cuáles son los ídolos de nuestra época? ¿Verdad? Cuando aún el apóstol Pablo, cuando se encontraba hablándole a los atenienses en el templo, ¿verdad? Dice, yo puedo ver que soy religioso porque veo aquí una imagen que dice al Dios no conocido. Entonces, Pablo empieza a hablar y dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Dios ha venido a hacer morada en cada una de nuestras vidas. Y entonces hizo un llamado al arrepentimiento y dice que algunos se convirtieron. O sea que aún en los tiempos de los apóstoles, ¿verdad? La palabra nos deja saber que no todos recibieron al Señor, no, todos escucharon la palabra del Evangelio, pero no todos lo recibieron. Entonces vemos y siempre hablamos de idolatría en esos templos donde hay estatuas y demás. Pero ¿cuáles son realmente los ídolos de nosotros que nos ocupa? Las posesiones. En Mateo 16 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Mateo 6, 19 al 21. O el dinero. Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y lo que quiero decir con esto es, no es que vamos a menospreciar el dinero es un medio, ¿verdad? Es un mal necesario. Y tampoco vamos a menospreciar a aquella persona, tampoco porque tenga posesiones, no estamos en esa. Porque también, si bien el dinero puede ser un ídolo, también la miseria puede ser un ídolo. El sentirnos miserables, el sentirnos que yo me estoy martirizando por mí mismo para que me cojan pena, para que la gente tenga lástima. Así que las riquezas, el poner nuestro tesoro en las riquezas, o el poner nuestro corazón y nuestro afecto en la miseria, nada de eso. Eso es idolatría también. El sexo también es un ídolo. Yo quiero que ustedes sepan que en Efesios capítulo 5, versículo 3 dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Efesios 5, 3. 70% de los hombres de 18 a 24 años de edad visitan sitios pornográficos en un mes típico. Pastores, los primeros 8 temas sexuales que perjudican a sus congregaciones son 57% adicción a la pornografía, 34% adultos que nunca se casaron, que son sexualmente activos, 30% de los adultos casados dentro de la iglesia están envueltos en adulterio, 28% de adolescentes sexualmente activos, 16% de la insatisfacción sexual, el 14% soltera, el embarazo y la soltería, 13% de los adultos sexualmente activos casados anteriormente y 9% por abuso sexual.
según la revista Christianity Today. Así que el sexo puede ser una adicción. La tecnología puede ser una adicción. Puede ser una idolatría. El sentido de que no puedo vivir sin mi iPad o mi computadora. Yo no funciono sin eso. La belleza. Primera de Pedro dice que la belleza, Primera de Pedro 3, del 3 a 4, que la belleza de ustedes no sea extrema, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. No le estoy diciendo, mujeres, que no se arreglen, bajo ningún concepto les estoy diciendo eso. Le estoy diciendo la modestia. Le estoy diciendo las cosas exageradas. Y los hombres tampoco. Pero cuando nosotros hacemos vivimos afanados por la belleza y cómo lucimos, eso es un problema, eso es idolatría. El entretenimiento, el éxito, la misma religión. Sí, la religión. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo, pues teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Cuando vemos aquí en Primera de Juan, ya vamos terminando, vemos aquí que ese anhelo por la persona de Cristo Jesús, en quien se cumplió todo el plan redentor, todo el pacto redentor del Padre, por causa de su gloria y por causa del gozo nuestro. ¿Dónde está tu gozo? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu vida? ¿Te está llamando Dios a servirle a Él? ¿A Dios? Porque tú amas a Dios. Porque tú has puesto tu afecto en Él. Porque el amor de Dios es tan y tan grande en tu vida que tú no puedes contenerlo. Ha hecho Dios la obra redentora en su vida, en tu vida. ¿Cuál ha sido el impacto de su obra redentora en tu vida? ¿Saben una cosa? Dice las Escrituras en Hechos que cuando Pablo recibió al Señor, ¿verdad? Camino a Damasco, que Jesús se le apareció. Dice que inmediatamente predicaba en la sinagoga. Inmediatamente. Ese Pablo, ¿verdad? Cuando recibió sanidad de los ojos y todas esas cosas, inmediatamente él comenzó su ministerio. Y desde luego que hubo un tiempo de formación, hubo un tiempo de que él fue equipado, ¿verdad? En más profundidad en el ministerio. Pero hubo un cambio radical en su vida. Y un cambio radical de que cuando leemos la mayoría de las epístolas, si no todas, él las escribió desde la cárcel. Hubo un cambio real en su vida. Fue un impacto del Evangelio. ¿Cuál es el impacto que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha hecho sobre tu vida? Porque nosotros estamos en una posición privilegiada, quiero que sepan. Muchas veces oigo de personas decir, yo quisiera ser como los discípulos. Bueno, y en realidad yo me imagino, ¿verdad? ¿Cómo será la vida de esos discípulos cuando estaban delante de Dios, delante de Jesús? Jesús le hablaba a sus discípulos y Él manifestaba su presencia visiblemente a sus ojos físicos. Pero hoy día, Dios nos habla a través del Espíritu Santo. El Consolador que Juan 14, ¿verdad? Tomará de lo mío y lo hará saber. El Consolador que me glorificará y vendrá en mi nombre. Ese es el que vive en ti. Las verdades de Jesús, de la deidad y de su sacrificio. En ese tiempo, los discípulos solamente lo podían captar gradualmente. No en balde Pedro le negó 3 veces.
No en balde Pedro no pudo entender completamente el plan de Dios y hasta quiso, cuán testarudo era, ¿verdad? Y aún en la resurrección, el mismo Felipe dudaba si aquel era Jesús resucitado. O si no, perdón, Felipe, Tomás. O si no, estaba esa cuestión de que Jesús se revelaba a ellos, se mostraba y era gradual. Pero nosotros tenemos acceso de toda la historia desde el mismo principio. No solamente porque tenemos la Biblia, pero el Espíritu Santo nos revela y podemos entender todo el curso, todo lo que ha pasado, todo el quehacer, todo lo que el trato de Dios con su pueblo desde el mismo principio hasta nuestros días. ¿Cómo Dios nos habla? Dios le hablaba a sus discípulos, Jesús le hablaba a sus discípulos, hablándoles directamente. Pero Dios nos habla a nosotros hoy día a través del Hijo, que es el logo de Dios, a través de la palabra, el verbo de vida y el Espíritu. La palabra y el Espíritu, el verbo y el Espíritu. Lo leíamos en la vez pasada en 1 Corintios 5 y están de acuerdo. Así que nosotros estamos tenemos la bendición de que tenemos la historia, tenemos el cuadro completo. ¿Cuál es tu anhelo por lo de Dios? Dios desea revelarse a tu vida. Y en esta tarde quisiera pedirle que nos pongamos de pie. Y si ese es tu anhelo, todo lo que Dios tiene para tu vida, y si nos están escuchando, donde quiera que estén, te queremos hacer la invitación de que si no conoces a Cristo Jesús, si no has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, primero reconoce que tú eres pecador, pecadora, y que no hay nada que tú puedas hacer para tú estar en la presencia de Dios. Pero Jesús murió en la cruz del Calvario. Y Él derramó su sangre y Él resucitó al tercer día. Y lo único que tú tienes que creer es, la palabra dice que si tú crees que Jesús murió y resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en esta tarde, los que están aquí, si hay alguien que Dios le está llamando en su corazón, ¿verdad? No estamos hablando de un llamamiento específico, estamos un llamamiento a Él, a todo lo que Dios tiene. Si alguno anhela, es la palabra, si alguno anhela, buena cosa desea. Si alguno anhela todo lo de Dios, buena cosa desea. Si ese eres tú, yo te quiero invitar a que vengas aquí y vamos a orar. Pastor Rafael y yo vamos a orar por ti en esta tarde, en este momento.